presentación. Efectivamente, esta última presentación del día de hoy aborda lo que es la experiencia de este sentido. Un sentido, si bien olvidado en el orden de lo sensible, es un sentido al que hoy el mundo le está poniendo cuidado porque, vaya, hay una pandemia que primero afecta el olfato directamente, ¿no? La anosmia, altera el funcionamiento, la parosmía, o incluso, así no nos afecta directamente la enfermedad, estamos con un tapabocas respirando y oliendo el mundo a través de una tela. Esto ha cambiado nuestra sensibilidad. Yo como licenciada en química, como magíster en estudios artísticos, me he preguntado por lo que significa la experiencia olfativa, lo que nosotros hemos entendido por oler y cómo es que esto ha sido de alguna manera una muestra de unas pugnas sociales, políticas, que todo el tiempo han estado ahí, pero que yo hasta la maestría me percaté, porque los olores, como me decía mi maestra Sonia, cuando estaba haciendo la maestría, engolosinan. ¿Mm? Engolosinan y yo me engolosiné con los olores porque realmente son fascinantes. Descubrir el mundo del olfato y de los olores para mí fue algo realmente nuevo y abrir una biblioteca olfativa con olores a los que normalmente no estaba, con los que no estaba relacionada. ¿Qué sucede? También hay un ámbito muy, podría decirse, muy sublime, muy idealista de lo que significa la perfumería y además de los valores sociales que moviliza también, ¿no? Ideas de belleza, de higiene, de estatus social, de estatus económico. No es solamente oler bien, significa muchas más cosas de las que nosotros creemos. Y es una sensibilidad a la que comúnmente, normalmente, de ella no hablamos y no está, de hecho, muy presente en nuestras reflexiones diarias, a pesar de que está ahí presente cada vez que estamos oliendo, cada vez que estamos respirando, estamos oliendo. Obviamos ese sentir olfativo. Mi presentación eh, es una reflexión de lo que yo he desarrollado en cuanto a la experiencia olfativa para este seminario como una imagen que se despliega como parte de un discurso que no se dice con palabras, pero que tiene un poder evocador y tiene un poder de desencadenar emociones, sensaciones y memorias, incluso que son ignoradas por nosotros mismos. Es una percepción ante un estímulo, ¿no? Y eso es lo que es un olor. Y cómo este proyecto de perfumería, más que una necesidad de cubrir, de controlar olores, de regularlos, ¿no? Para hacer soportable vivir juntos, tiene que ver con otra mirada, ¿no? Otra mirada de lo que la perfumería puede ser como un espacio de investigación y como un lugar también de creación para ver el mundo de otra manera, para ver con la nariz, porque la nariz ve más rápido que el ojo. Los olores llegan más rápido que lo que alcanzamos a ver. Podemos oler el incendio a pesar de que no lo estamos viendo. Podemos oler que alguien llega a pesar de que no ha cruzado la puerta, pero el olor nos avisa. Y el olor, casualmente, es algo muy íntimo de las personas y de las cosas, porque son partículas microscópicas que están realmente ingresando a nosotros, siendo parte de nosotros por un momento. Yo me percaté de este poder de los olores desde muy niña, de ese poder arrollador que tiene el olfato, porque basta con sentir un olor una vez para que quede para siempre en nuestro archivo sensible. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Seguimos los cánones, seguimos las maneras de oler, seguimos esas regulaciones, esas clasificaciones olfativos de buenos y malos olores. ¿Qué pasa con nuestra experiencia propia? ¿Qué pasa con nuestros olores propios? Porque no puede ser un lugar para reivindicar nuestra propia experiencia y hacer una mirada pues a nosotros mismos y quizás entender cosas que por otros lugares y por otras vías no hemos podido comprender. Y ese campo interdisciplinar, ese campo que integra diferentes orillas, es lo que yo encontré en la maestría. Y que, bueno, creo que
amplía esa noción de la sensibilidad y de las intersensibilidades que para mí considero como el mayor aporte, ¿no? Porque yo me pregunto, si para mí tuvo tanta relevancia pensar en lo que olfativamente había significado mi vida, a tal punto de que ahora me dedico a la perfumería, pero a la perfumería como un espacio de investigación, más que mi historia misma, mi historia propia, que fue el lugar donde empecé, me interesaba ahora lo que decían los demás, lo que los demás manifestaban, cómo operaba el olfato en los demás, qué imágenes guardaban los olores para otras personas. No todo se trata de Carolina Herrera, de Dolce y Gabbana, esos lugares comunes de la perfumería. ¿Qué significa el mango y qué potencial narrativo quizás puede tener para otros ámbitos? Entonces, en este afán empecé a realizar acciones y talleres para otros. Aquí hay una experiencia que realizamos en la Galería Santa Fe, en la que las personas diseñaban sus propios perfumes. Ya no van a un lugar a escoger lo que ofrece, sino a identificarse, a familiarizarse con aromas que significan algo para ellos, para ellas, y con base en esto aprenden a hacer un perfume, porque también es una clase de química, es una clase de ciencia. Entonces aprenden nuevos términos, hacemos cálculos, aprendemos las técnicas básicas de la perfumería, pero nos preguntamos esto, ¿qué significa para mí? ¿Y qué valoraciones yo puedo decir de esos olores? Entonces, construir una historia a partir de esta experiencia era otra parte del taller, escribirla y perfumarla para que las personas se acerquen y conozcan esa historia ahora desde otra materialidad y quizás puedan comprender cosas que a través de la palabra, no sé, podrían decir, ¿no? Y bueno, también muy interesante lo que yo hallé allí escrito, y eran estas imágenes que los olores reconstruían siempre del pasado, siempre de una infancia que casualmente pues es común en Colombia y es eh, la disfuncionalidad, ¿no? Y es la infancia repartida, disgregada, y yo entendí que los olores eran un mecanismo para mantener un tipo de red. Recorridos también olfativos por espacios de la ciudad, en la plaza, en la plaza de mercado, que fue el lugar donde yo encontré las hierbas, y gracias a los yerbateros aprendí en la yerbatería, pensando que allá era el foco y el corazón de mi investigación, pero estaba en los olores. Y acá es interesante, si se han visto 100 humanos, les hacen una prueba olfativa en el capítulo 7 más o menos, sobre a qué huelen las personas. Bueno, es interesante ver cómo estas manifestaciones que se dan y lo que los olores completan, ¿no? Completan la imagen, completan el paisaje, completan algo que uno está viendo. Esta es la experiencia que les contaba en la Galería Santa Fe, donde diseñaron sus propios perfumes a propósito de la visita de la doctora de Donna Haraway. Bueno, y con estas investigaciones como que se piensa en la coexistencia de lo humano y lo no humano, ¿no? Como lo que decía Bobbio, cómo es que la vida es una peculiaridad biológica, y esa peculiaridad biológica está integrada de muchas cosas muy diversas, el aire que respiramos y el olor que respiramos, ¿quién lo construye? Todos nosotros, es una serie de personas, de situaciones, de actividades que se entrecruzan para la producción de un olor. Por eso es que un olor dice tanto, y para mí me parece una fuente de información riquísima y diversa. Aquí está algo de los talleres en las que después de diseñar el perfume escribían, y los participantes pasaban oliendo, y el mismo espacio se componía de un nuevo aroma, ¿no? Todo ahora narraba también la palabra, narraba también el aroma como acontecimiento. Y como perfumería, pues con mi maestra decidimos llamarlo performance. Este también es otro de los talleres, y bueno, esta es una, una experiencia que desarrollamos con unos estudiantes virtualmente por la época del paro, en donde yo identifiqué que también a través de la experiencia olfativa podíamos hacer una radiografía de las emociones, de cómo se sienten las personas, no necesariamente cayendo en las descripciones olfativas que podrían ser una nota alta, una nota media, afrutada, floral,
¿Qué dice eso? No, huele a tristeza, huele a esperanza, huele a sangre. ¿Qué significa esto en este contexto? Entonces los olores tienen personas, tienen agentes y los olores, por tanto, no son neutros, no pueden ser florales, amaderados solamente. Tienen categorías, tienen géneros, tienen pesos sociales que nosotros también estamos narrando cada día cuando nos disponemos a aplicarnos nuestro perfume. Esta es una de las experiencias olfativas que estamos haciendo en tiempos de pandemia. Las personas recuperan su olfato o no lo recuperan, pero ¿qué pasa con esta sensibilidad cuando se pierde? Hay un tipo de ceguera. Para mí es un tipo de ceguera andar con un tapabocas, como un filtro, andar con los audífonos, con gafas, como cada vez más cubiertos. Piel sobre piel, pieles nuevas que se van incorporando y que nosotros vamos incorporando también, ¿no? ¿Qué capa sería eso? ¿Qué dimensión corporal sería esa? La dimensión pandémica, social. Entonces, a través de los perfumes narramos y empecé a desarrollar unas experiencias de perfumería herbal que también eran más bien unos talleres de escritura y unas clases de química, pero había imágenes, había narraciones que decían mucho más cuando iban acompañadas de un olor. Y ahora, el perfume ya no era solamente una cuestión cosmética que acompañaba, que cubría incluso, ¿no? Que tapa, porque uno se cubre a través de los olores, incluso se viste con ellos, y por ello la relación de la perfumería con los sastres, ¿no? Yo decía, ¿por qué tanto sastre, tanta persona dedicada a la moda, a la ropa, pues, ¿por qué tanta con la perfumería? Porque entendí que era un modo de vestirse. Entonces, pienso en que uno puede a través de los olores también desvestirse olfativamente porque los olores están diciendo, cuando yo me aplico un desodorante, ¿por qué ese desodorante de violeta? ¿Por qué no un Axe? ¿Qué significa Axe, no? Tenemos unos olores para cada parte del cuerpo. Y ahora, si estamos perdiendo esta sensibilidad, ¿qué está pasando también con esa relación olfativa, no? Este es otro de los afiches de la reactivación olfativa post-COVID, especial para las personas que volvían a los olores y no los sentían iguales. ¿Qué pasa con eso, no? El café que ya no huele a café. Y cómo los recuerdos asociados también se traslocan, porque parte de lo que yo entendí o de lo que estoy entendiendo es que sí hay diferentes afecciones al olfato, pero el COVID no afecta acá esta cuestión física como lo hace la sinusitis, la rinitis, que es la obstrucción por el exceso de moco, sino que la cuestión es neuronal, porque afecta a nuestro sistema nervioso. Ahora, ¿esto qué significa? Que nosotros estamos oliendo y lo que se está afectando es el lenguaje y la memoria, los recuerdos. Si oler es recordar, pues no oler es empezar a perder esos recuerdos. ¿Qué es lo que yo realizo en estas experiencias y en estos talleres? Y es esas imágenes que se están yendo, que se están perdiendo, no es que se estén perdiendo, es que hay que volver a reconstruir ese camino y dar como una movida, como una removida neuronal a esas neuronas olfativas, porque existen neuronas olfativas que están en nuestro bulbo olfatorio, que está como entre la mitad de los dos ojos, y allá se desencadena dos sinapsis para llegar a las regiones donde están el lenguaje y los recuerdos. Entonces, estas prácticas, más que enfatizar en unas técnicas para desobstruir esta zona, que también está incluida, lo que hace es empezar a devolver esas imágenes que se están perdiendo y que pueden empezar a reconstruir el camino para volver a oler, ¿sí? Creo que es un ejercicio de mucha memoria, de mucho recuerdo, de cuáles son nuestras formas del recuerdo, y creo que la perfumería es eso, es una forma privilegiada de recordar. Yo puedo acceder a un perfume para vivir un momento, para vivir la escena, para estar ahí, pero lo puedo tapar y conservar.
y saber que ya puedo seguir y no volver a ver. Entonces, ¿cómo puede esto de pronto operar en algunos procesos de memoria, de resiliencia también, ¿no? Tan necesarios para nosotros en este momento? Y entonces empiezo a identificar que el olfato siempre ha sido abordado desde diferentes maneras. La biológica, que es la que explica como esto acá del funcionamiento de la sinapsis, que incluso no ha sido tan explorado porque no se entiende cómo es que es el más instantáneo de nuestros sentidos, pero hay una ceguera que supera nuestro funcionamiento físico y es una ceguera a lo que nosotros nos reflexionamos en torno a lo que olemos. No pensamos en lo que estamos oliendo. Si ustedes quieren ampliar estas reflexiones y esta investigación, pueden consultar la investigación que se llama Aromas e Historias y que reposa en el repositorio institucional de la Universidad Distrital. Es que creo que ya se me agotó el tiempo y quedé en la mitad de la presentación, pero muchísimas gracias.